El coronel Bratt, del cuerpo de centinelas del dominio, había visto a 1000 especies arrodillarse ante el poder de su imperio. Había visto mundos arder, civilizaciones desmoronarse y campeones caer como trigo ante la guadaña. Así que cuando la pequeña humana entró en su arena de combate, vestida solo con un fino traje ambiental y una sonrisa que denotaba excesiva confianza, no pudo evitar reír. No fue una risa educada, sino una carcajada estruendosa que resonó en las paredes de obsidiana del sector de entrenamiento de su nave insignia. Esto le ladró al comandante Keltor, su segundo al mando. Esto es lo que los humanos envían como enlace militar. Pedía su mejor guerrero. ¿Y qué me envían? ¿Un diplomático? ¿Una secretaria? La humana que se había presentado simplemente como Maya Flores ladeó ligeramente la cabeza. Sus ojos oscuros siguieron a Brad con una concentración inquietante, como la de un depredador que evalúa a su presa. Medía aproximadamente 1,65 metros, delgada para los estándares del dominio, con piel bronceada y cabello negro recogido en una práctica trenza. Nada en ella gritaba peligro. Con respeto, coronel, dijo Maya, su voz con ese acento peculiar que usaban los humanos de los territorios del sur. Su matriz de traducción podría tener fallas. No estoy aquí como enlace. Estoy aquí para completar su programa de certificación de combate para la entrada formal de mi gente en el Acuerdo de Defensa Galáctica. Los brazos principales de Brad se cruzaron sobre su pecho mientras sus brazos secundarios gesticulaban con desdén. Su especie, los Krultar, medían casi 2,7 metros de altura con 4 brazos, placas óseas reforzadas bajo la piel y una musculatura diseñada por millones de años de evolución en un mundo de alta gravedad. Eran guerreros, conquistadores, la columna vertebral del poderío militar de los acuerdos de defensa galáctica. El programa de certificación, dijo lentamente, saboreando cada palabra como un buen narcótico, tiene una tasa de mortalidad del 97% para soldados entrenados de especies guerreras. Leí el informe, respondió Maya, estirando los brazos por encima de la cabeza con indiferencia. Sonaba divertido. Kelor, siempre la voz de la precaución, se inclinó hacia Brad. Coronel, quizás deberíamos empezar con las simulaciones básicas de combate. Los humanos son nuevos en el acuerdo. Su biología es frágil, basada en el carbono, de piel fina, sin armadura natural, con una densidad muscular relativamente baja en relación con la masa corporal. Si muere aquí, podría complicar la situación política. Si muere aquí, replicó Braques, prueba lo que he estado diciendo desde que el Consejo aprobó la solicitud de la humanidad. Son débiles. Débiles. Nunca se han enfrentado a una guerra galáctica real. Unas cuantas escaramuzas con drones de defensa automatizados en sus mundos coloniales no los convierten en guerreros. Los hacen afortunados. Se volvió hacia Maya, que ahora estaba haciendo una especie de extraño movimiento giratorio con los hombros y las caderas, presumiblemente calentándose. ¡Qué adorable! Te propongo un trato, pequeño humano. Sobrevive una ronda contra un solo miembro de mi guardia superior. Y personalmente recomendaré a tu especie para la integración militar inmediata en el acuerdo, acceso total a la flota, puestos de mando, todo lo necesario. ¿Y cuando gane? Preguntó Maya. No sí, sino cuándo. La audacia hizo que la sangre de Brad cantara de anticipación. Oh, esto sería entretenido. Cuando ganes, dijo, igualando su confianza con burla, renunciaré a mi comisión y te recomendaré para mi puesto. ¿Qué tal ese trato? Ella no dudó, no negoció, no pidió tiempo para prepararse ni solicitó términos diferentes, simplemente aceptó. Kelor hizo un sonido como el aire escapando de un casco perforado. Coronel, esto es muy irregular. La Guardia Ápice son tropas de choque de élite. Cada uno ha matado a cientos en combate personal. Ella nunca ha visto una antes. Entonces aprenderá rápido, dijo Roth. O morirá rápido. De cualquier manera, tendremos nuestra respuesta sobre la capacidad humana. Pinchos al frente y al centro. La entrada lateral de la arena se abrió con un siseo neumático. Lo que emergió hizo que incluso los soldados experimentados en la plataforma de observación dieran un paso involuntario hacia atrás. Prix era un corin, una especie que parecía como si alguien hubiera tomado un oso, un cocodrilo y una pesadilla, los hubiera licuado y vertido el resultado en un cuerpo de 2 metros de pura sangre. Sus escamas eran de un negro intenso, cada una con crestas dentadas naturales. Su mandíbula podía desencajarse como la de una serpiente, revelando hileras de dientes diseñados para agarrar y desgarrar.
Sus brazos eran más largos que sus piernas, y terminaban en garras capaces de atravesar cascos de naves espaciales con suficiente tiempo y motivación. Llevaba 6 años con la unidad de Brad. Su recuento de bajas era clasificado porque ponía nerviosos a los políticos. Maya miró a Prix. Prix miró a Maya. Dijo. Un tipo enorme. Prix respondió con un sonido entre gruñido y risa. Su traductor lo tradujo como: intentaré hacer esto rápido y sencillo. No eres responsable de la arrogancia de tu líder, pero yo sí de la mía. Y, amigo, tengo suficiente para los dos. La plataforma de observación se había llenado de soldados fuera de servicio. La noticia se había extendido por la nave más rápido que una fuga en un reactor. Al personal del dominio le encantaba una buena pelea, y la novedad de ver a un humano ser desmantelado por uno de sus campeones era demasiado buena como para perdérsela. Los créditos cambiaban de manos mientras se hacían apuestas. Las probabilidades no estaban a favor de Maya. Braques se acomodó en su trono de mando con una sonrisa satisfecha. Esto terminaría en segundos. El humano aprendería una valiosa lección sobre sobreestimar las propias habilidades. El dominio aprendería que la humanidad necesitaba más experiencia antes de unirse a las grandes ligas, y él disfrutaría de una excelente comida después mientras escribía su informe. Parámetros de combate, anunció, con la voz amplificada por la arena. Reglas estándar de certificación Apex. Luchar hasta que un combatiente se rinda, muera o quede incapacitado para continuar. Sin armas, sin mejoras externas, tecnología, pura habilidad y biología. Maya Flores de la Tierra. ¿Aceptas estos términos? Aceptado, respondió Maya. Se había movido al centro de la arena, rebotando ligeramente sobre sus pies. ¿Algún tipo de ritual de preparación humana? Tal vez. Prix de Coros Prime. ¿Aceptan estos términos? Prix simplemente asintió, adoptando una postura de combate perfeccionada durante generaciones de guerra. Comienza. Lo que sucediera después sería analizado en los militares durante la siguiente década. Los investigadores escribirían artículos, los estrategas revisarían manuales y Brad nunca más subestimaría a un humano. Prix se movió primero porque, por supuesto, lo hizo. Él era el depredador aquí. Una estocada hacia adelante más rápida de lo que algo de su tamaño tenía derecho a mover. Garras extendidas para agarrar y aplastar. Apertura estándar de Corin diseñada para terminar las peleas antes de que comenzaran mediante una fuerza abrumadora. Maya no estaba allí. Se había movido imposiblemente rápido, agachándose y deslizándose. De hecho, se deslizó bajo el ataque de Prix. Al pasar por debajo de él, su pierna salió disparada, golpeando la parte posterior de su rodilla con precisión quirúrgica. Prix tropezó, sorprendido, pero ileso. Giró, moviendo la cola, un latigazo capaz de destrozar un hueso. Maya rodó sobre él, moviéndose con una fluidez que parecía ignorar las limitaciones biológicas normales. Se adelantó a la guardia de Prix, demasiado cerca para que él usara su ventaja de alcance, y clavó el codo en la unión de tejido blando entre las placas pectorales. Los soldados que observaban oyeron el gruñido de dolor de Prix por los altavoces de la arena. «Acaba de herir a Prix», susurró alguien. «Un disparo afortunado», respondió otro, pero la incertidumbre teñía su voz. Prix, ahora molesto, desató un ataque combinado que había derribado a guerreros entrenados en segundos. Una garra alta, un barrido de cola, un intento de mordisco bajo al centro. 3 ángulos de ataque simultáneos, imposibles de defenderse de los 3. Maya bloqueó la garra con el antebrazo, detuvo el barrido de cola saltando hacia ella y aprovechando el impulso para girar, y evitó la mordida clavando el puño en la garganta de Prix antes de que cerrara la mandíbula. No con la fuerza suficiente para aplastarlo, notó Braques. Con la fuerza suficiente para interrumpir, controlar, para dejar una huella. La pelea continuó durante otros 30 segundos, unos 28 segundos más de lo esperado. Prix usó todas las técnicas de su considerable arsenal. Maya contrarrestó cada una, no con fuerza bruta, porque claramente no la tenía, sino con apalancamiento, precisión y una doctrina de combate que parecía asumir que siempre sería más pequeña y débil que su oponente. Peleó como alguien que se ha pasado la vida entera descubriendo cómo matar cosas que deberían poder matarla fácilmente. «Basta», gritó Brad. Esto había pasado de ser un entretenimiento a ser preocupante. Código de autorización de Prix, Brad 999. Protocolos de combate completos. En la arena, el lenguaje corporal de Prix cambió.
La prueba juguetona, casi respetuosa, cesó. Sus ojos se dilataron, sus músculos se tensaron. Había estado luchando al 60% de su capacidad, sin querer matar al pequeño humano divertido. Ahora estaba luchando de verdad. Se convirtió en una mancha de escamas, garras y dientes. Un torbellino de violencia que le había ganado su lugar en la guardia ápice. Este era Prix como arma. Prix como asesino. Prix como la pesadilla que los soldados enemigos veían antes de morir. Maya lo enfrentó de frente. Sus manos se movían en patrones que parecían aleatorios pero no lo eran. Redirigiendo los golpes usando la propia fuerza de Prix contra él. Apuntó a articulaciones, grupos de nervios, puntos de presión que no deberían funcionar en la fisiología de Corinne, pero aparentemente lo hicieron. Ahora respiraba con dificultad, el sudor hacía que su piel brillara bajo las luces de la arena, pero sus ojos estaban absolutamente tranquilos. Entonces Prix cometió un error. Pequeño, diminuto. Se extendió demasiado en un corte de garra por quizás 3 pulgadas. Maya lo destrozó. Un golpe al codo extendido, hiperextendiendo la articulación, un barrido para desestabilizar su postura, una garra a su cola, usándola como un mango para redirigir su impulso. Ella se movió sobre su espalda, sus piernas envolvieron su torso, su brazo alrededor de su garganta en lo que los manuales de combate humanos llamarían un estrangulamiento trasero desnudo. Prix se revolvió, tratando de quitársela de encima, pero ella se aferró como un parásito, apretando con sus piernas, aplicando presión con su brazo, cortando el flujo de sangre a su cerebro. Era una técnica diseñada para oponentes humanos, y no debería haber funcionado en una especie con sistemas circulatorios redundantes y un cuello como un tronco de árbol. Pero Maya había encontrado el punto exacto, el ángulo exacto, la presión exacta. Los movimientos de Prix se volvieron lentos, luego se detuvieron. Está inconsciente. Keltor respiró. Ella estranguló a Prix. Un humano estranguló a un miembro de la guardia de Corinapex. La arena estaba en silencio excepto por la respiración agitada de Maya. Soltó a Prix cuidadosamente bajando su cuerpo inconsciente al suelo de la arena. Entonces se levantó, miró a Ratz y tuvo la absoluta audacia de encogerse de hombros. Así que gritó, su voz resonando en el silencio atónito. ¿Me basta con eso o necesito pelear con otro? La mente de Braques corría a 1000 por hora. Todo lo que creía saber sobre la capacidad humana se había desmoronado como una armadura barata. No era suerte. No era casualidad. Era entrenamiento, experiencia y una filosofía de combate que asumía que siempre serías el más débil y planificaba en consecuencia. Equipo médico a la arena, dijo automáticamente. Luego, como era muchas cosas pero no un completo idiota, añadió, Maya Flores de la Tierra, preséntese en la cubierta de mando. Necesitamos discutir la integración militar de su gente con mucha mayor urgencia de la que había previsto. Maya esbozó un saludo perezoso que habría hecho que un soldado del dominio fuera reprendido por insolencia, pero Brad lo dejó pasar. Cuando alguien acaba de vencer a tu mejor luchador siendo un tercio de su tamaño, hay que hacer concesiones. Mientras caminaba hacia la salida, pasando junto a soldados que se apartaban como si fuera radiactiva, Kelor se acercó a Brad. Coronel, permiso para hablar libremente. De acuerdo, eso fue lo más aterrador que he presenciado. Y he visto la horda Braen en Kelnis Prime. De acuerdo, dijo Brad en voz baja. Y comandante. Era un humano. 1. ¿Cuántos tienen exactamente? Kelor abrió su tableta de datos y revisó los archivos de solicitud de humanos. Su rostro experimentó varios cambios de color interesantes. Según su censo militar, tienen aproximadamente 300 millones de militares en activo en todas las ramas y especialidades, con otros 1000 millones en reservas entrenadas. La plataforma de observación se había despejado. Los soldados se apresuraban a difundir la noticia, a revisar las grabaciones de la arena, a procesar lo que acababan de ver. Rock estaba sentado en su trono, mirando la arena donde Prix estaba siendo subido a una camilla médica por un equipo que aún no podía creer que hubiera perdido. Comandante, sí. Coronel, envíe un mensaje al mando. Máxima prioridad. Recomienden la integración militar inmediata y sin restricciones de la humanidad en todas las operaciones del acuerdo, con acceso total, plena autoridad, lo que quieran. Señor, esa es una escalada masiva de recomendaciones. El Consejo exigirá una justificación. Dígales, dijo Ratz lentamente, que si los humanos luchan así cuando intentan ser educados y no letales,
No quiero ver lo que hacen cuando alguien los enfurece de verdad. 3 días después, Braques lamentó no haber sido más específicos sobre qué hacen cuando se enfadan, porque fue entonces cuando ocurrió el ataque pirata. Y fue entonces cuando se enteró de que la victoria de Maya Flores contra Prix no había sido impresionante porque hubiera ganado. Fue impresionante porque se había estado conteniendo. La alarma sonó por toda la nave insignia, el orgullo del dominio, como un animal herido. La luz roja de emergencia convirtió cada pasillo en una visión de sangre y sombras. Braques estaba en sus aposentos, revisando las grabaciones de combate de Maya por 18ª vez cuando recibió la llamada. «Coronel, tenemos un problema». La voz de Kellor crepitaba con estática y algo más. «Miedo, tal vez». Los asaltantes acababan de salir del espacio de deslizamiento. 15 naves, lo que las identificaba como reavers de cicatrices. Los reavers de cicatrices no eran los típicos piratas. Eran soldados exiliados del dominio, criminales de guerra, demasiado brutales incluso para tribunales militares, que se habían unido en una flota de pesadillas. No robaban carga. Se llevaban naves, tripulaciones y cualquier otra cosa que pudieran vender en el mercado negro. Estaciones de combate. Desplieguen la guardia del ápice para repeler a los grupos de abordaje. ¿Cuánto tardarán en abrir una brecha? Ya lo han hecho, señor. 5 puntos de ruptura en las cubiertas 7 a 12. Nos enfrentamos a unos 200 hostiles. Están arrasando con nuestros equipos de seguridad como si fueran papel. Brose agarró su espada ceremonial, un arma que había usado para matar a 17 enemigos en combate personal a lo largo de su carrera, y se dirigió al puente. Mientras avanzaba por los pasillos, podía oír el eco de los disparos resonando a través del esqueleto de la nave. Gritos, el sonido distintivo de los cortadores de plasma devorando los mamparos. El puente era un caos controlado cuando llegó. Oficiales gritando coordenadas, pantallas tácticas mostrando marcadores hostiles rojos extendiéndose por la nave como una infección. Informes de daños desplazándose más rápido de lo que cualquiera podía leer. ¿Dónde está el punto de ruptura más cercano?, exigió Brose. Cubierta 9, sección 12, respondió un oficial. Están avanzando hacia ingeniería. Si la toman, pueden apagar el soporte vital y forzar una rendición. No va a suceder. Kellor, toma los equipos Alfa y Gamma. Refuerza ingeniería. Me encargaré de la sección 12 personalmente. Coronel, debo mencionarlo, dijo Kellor con cuidado. La humana está en la sección 12. Sus aposentos están allí. No hemos podido establecer contacto. Algo frío se instaló en las entrañas de Braques. Maya estaba desarmada en territorio hostil. Lo que sea que les haya hecho a los imbéciles, eso fue combate controlado en la arena. Esta era una guerra real contra enemigos que no se detendrían ante la inconsciencia. Me muevo ahora. Manténme informado. Reunió a 3 de los miembros restantes de su guardia ápice, Torval, Ren y Kes. Cada uno alegó por su cuenta y se dirigió hacia la sección 12 a toda velocidad. Encontraron el punto de ruptura con bastante facilidad. Parecía como si algo hubiera masticado a través del casco con dientes hechos de plasma sobrecalentado. Los cuerpos cubrían el pasillo. El personal de seguridad del Dominio 12 fue eliminado en el asalto inicial. Los reavers de cicatrices habían avanzado profundamente, extendiéndose por la sección como veneno. «Desplegaos», ordenó Brose. «Búsqueda y destrucción estándar. Estén atentos a las tácticas de emboscada. Sus soldados entrenados, no asaltantes descerebrados. Avanzaron en formación. Armas listas». La iluminación de emergencia de la nave lo proyectaba todo en tonos carmesí y sombras. Cada rincón podría ocultar la muerte. Cada puerta podría estallar con fuego de armas. Encontraron al primer grupo de reavers 3 pasillos más adelante. 6 de ellos blindados con placas desiguales recuperadas de una docena de ejércitos diferentes que portaban armas que habían sido utilizadas intensivamente. Estaban intentando atravesar una puerta sellada marcada como alojamientos de la tripulación. «Contacto», anunció Braces con calma, y abrió fuego. El combate fue breve y brutal. Entrenamiento de la Guardia Suprema contra soldados exiliados. Los reavers eran buenos, pero el equipo de Brat era mejor. En 40 segundos, los 6 enemigos habían caído. «Señor»,
gritó Tolville, examinando la puerta que habían estado cortando. Este era el cuartel de la humana. La forzaron. O la capturaron o... No terminó la frase. No hacía falta. Brace sintió que la ira le subía a la garganta, ardiente y ácida. Se había burlado de ella, la había llamado débil, y luego la había enviado a un cuartel en una sección desprotegida porque no había creído que existiera una amenaza real para su nave insignia en un espacio protegido por el cordón. Sigue adelante. Si la capturan, la encontraremos antes de que lleguen a su punto de extracción. Se adentraron más en la sección y encontraron más cadáveres, todos Reavers. 11 de ellos dispersos por 2 pasillos, cada uno asesinado de formas que hicieron que incluso Brad se detuviera. A uno le aplastaron la garganta con lo que pareció un solo golpe. Otro había muerto con su propio cuchillo, aún alojado en la cuenca del ojo. Un tercero había muerto por un traumatismo interno masivo, con la armadura abollada hacia adentro sobre la cavidad torácica tras lo que debieron ser repetidos golpes en el mismo punto. Esto no era obra de nuestros equipos de seguridad, dijo Ren en voz baja. Miren los patrones de daño. Algo pequeño causó esto. Algo que apuntaba a los puntos débiles, añadió Cés con voz pensativa. Oyeron los gritos antes de ver la causa. El pasillo daba a un centro de mantenimiento, un espacio de 2 plantas lleno de tuberías, conductos y paneles de acceso. La iluminación de emergencia lo teñía todo de rojo sangre. Y en el centro del espacio, 15 desgarradores de cicatrices habían formado un círculo defensivo. Sus armas apuntaban en todas direcciones. Estaban aterrorizados. ¿Dónde está?, gritó uno en el áspero dialecto de la frontera del dominio. ¿Vieron a dónde fue? Hay algo en las paredes, respondió otro, con el arma temblando, moviéndose demasiado rápido para rastrearlo. No es algo que una tercera voz dijera fría y segura. Es esa mujer humana, la de los cuarteles. Mató a Vex, Mourne y Cayer en menos de 10 segundos. Tenemos que retroceder. No huiremos de un solo humano. El supuesto líder gruñó. Era enorme, incluso para los estándares de los Reaver, y llevaba lo que parecía una armadura de batalla Coron modificada. Es una mujer desarmada contra 15 soldados armados. Nos reagrupamos, nos movemos juntos y nos retiramos. El mando pagará el triple por un espécimen humano vivo. Brose estaba a punto de dar la orden de combate cuando un movimiento captó su atención. Algo en la sombra sobre los Reavers, algo que no debería estar allí. Maya cayó del techo de pronto como una pesadilla hecha carne. Se había desnudado al mínimo, probablemente para moverse más silenciosa y rápidamente. Su cuerpo estaba cubierto de cortes, moretones y lo que parecía sangre ajena, pero sus ojos estaban absolutamente claros. Absolutamente concentrados. Aterrizó sobre los hombros del líder, envolviéndole el cuello con las piernas. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se retorció, usando todo su peso corporal e impulso. El sonido de su cuello al romperse resonó por el centro de mantenimiento como un disparo. Ella montó su cuerpo que caía al suelo, rodó y se incorporó dentro del círculo defensivo. Lo que siguió no fue una pelea. Fue una ejecución. Los Reavers intentaron usar armas, pero ahora estaban en un espacio reducido, y Maya se movía entre ellos como agua a través de grietas. Usó sus propios cuerpos como escudos, manteniéndose en sus puntos ciegos, apuntando a articulaciones y puntos vitales con golpes que no deberían haber sido lo suficientemente potentes como para matar, pero de alguna manera lo fueron. Agarró el brazo armado de un Reaver y se lo rompió hacia atrás con una técnica de palanca que hizo que Pte se enfureciera. Tomó su rifle de plasma y lo usó como un garrote para hundir el cráneo de otro Reaver. Soltó el arma y se deslizó bajo un salvaje corte de cuchillo, levantando el cuchillo ahora en su posesión y enterrándolo en la arteria femoral de su antiguo dueño. Los Reavers estaban presas del pánico, disparando sin control, golpeándose entre sí con la misma intensidad con la que intentaban golpearla a ella. Maya aprovechó el caos, manteniéndose en movimiento, sin detenerse jamás, sin darles oportunidad de coordinarse. Un Reaver logró agarrarla por detrás, rodeándola con sus brazos en un abrazo de oso aplastante. Maya le echó la cabeza hacia atrás, destrozándole la nariz, luego le arañó la espinilla con la bota y le pisó el pie. Al aflojar su agarre, ella se deslizó hacia abajo y hacia afuera, le agarró la pierna y se retorció. Él cayó al suelo gritando con una rodilla dislocada. «¡Retrocedan!», gritó alguien. «Retrocedan al punto de ruptura».
Los 7 Reavers restantes rompieron la formación y corrieron. Maya los dejó ir durante exactamente 3 segundos. Luego agarró un rifle de plasma caído, comprobó la carga con un movimiento práctico y abrió fuego. Su precisión fue quirúrgica. Disparos a la cabeza contra objetivos en movimiento. 3 abatidos antes de llegar al pasillo. 2 más en la intersección. Los 2 últimos recorrieron otros 6 metros antes de que Maya corriera tras ellos a una velocidad increíble y los derribara con ráfagas precisas que perforaban los puntos débiles de su armadura. Luego, silencio. Solo Maya estaba de pie en un pasillo lleno de cuerpos, respirando con dificultad, con el rifle de plasma bajado pero listo. Brackes y su equipo aparecieron lentamente. Armas en alto, pero no apuntadas. No se hacen movimientos bruscos cerca de algo que acaba de matar a 26 enemigos en menos de 5 minutos. Maya Flores Brot gritó con cuidado. La sección está segura. Pueden retirarse. Se giró hacia ellos. Y por un instante, Brad vio algo en sus ojos que le heló la sangre. No humanidad, ni piedad, solo frío cálculo sobre si eran amenazas. Entonces parpadeó y el momento pasó. La expresión volvió a algo cercano a la normalidad. Cansada, molesta, pero fundamentalmente humana. «Hola, coronel», dijo con voz firme. «Disculpen el desorden. Me interrumpieron la ducha». Se lo tomaron como algo personal. Soltó el rifle de plasma y se apoyó pesadamente contra la pared, con aspecto de agotamiento repentino. La sangre manaba de un corte en su hombro que no parecía haber notado durante el combate. Brow se acercó lentamente, con el arma enfundada, y se arrodilló a su altura, lo cual le pareció apropiado dado lo que acababa de presenciar. «¿Estás herida?» «Estoy funcional». «¿Cómo está el resto de la nave?» «Ingeniería está segura. Estamos repeliendo las fronteras en todas las secciones. Gracias a ti, esta sección tuvo el menor número de bajas a pesar de haber tenido la brecha inicial más grave». Maya rió. Un sonido sin humor. «El menor número de bajas. Por decirlo de alguna manera». Llegaron los equipos médicos junto con seguridad para procesar la escena de la runa. Mientras los médicos empezaban a atender las heridas de Maya, Kellor apartó a Brad. «Coronel, he estado revisando las grabaciones de seguridad interna. Todas las cámaras de esta sección, y Maya mató a 41 hostiles. 41, la mayoría con las manos desnudas. Se movía entre ellos como si fueran muñecos de entrenamiento. Hay imágenes de ella estrangulando a un Reaver con su propio arnés de equipo mientras usaba su cuerpo para bloquear los disparos de sus compañeros. Es el combate cuerpo a cuerpo más eficiente que he presenciado». Brackes volvió a mirar a Maya, que discutía con un médico sobre si necesitaba puntos. Parecía pequeña de nuevo, frágil, humana. «Comandante, busque su hoja de servicio, la real. No el resumen que enviaron con su solicitud». «Coronel, su expediente es mayormente clasificado. Lo que puedo ver muestra que forma parte de algo llamado reconocimiento de fuerza, operaciones especiales humanas. Su especialización de unidad figura como supervivencia en entornos hostiles y neutralización de fuerzas enemigas mientras opera tras las líneas enemigas. Traducción: está entrenada para ser lanzada sola a territorio enemigo y sobrevivir matando a todo lo que se interponga entre ella y su objetivo. La lucha en la arena contra los idiotas no fue su demostración de destreza en combate. Fue su cortesía». Todo el peso de la situación recayó sobre Brad como un edificio que se derrumba. Cada suposición. Las ideas que había creado sobre la humanidad, sobre su debilidad, sobre su incapacidad para la guerra galáctica, se basaban en sus especificaciones físicas. Sobre el papel. Nunca había considerado lo que ocurre cuando una especie evoluciona en un mundo mortal donde todo intenta matarla, y luego pasa 10.000 años descubriendo cómo exterminarlo todo. «Señor, hay más». Kellor continuó. «Según informes preliminares de otras secciones, los humanos no son la única especie a la que apuntaron los Reavers. Se centraron específicamente en rehenes de alto valor. 3 miembros del Consejo estaban en el ala diplomática. Los Reavers la atacaron con fuerza». «¿Bajas?» «Ninguna. Los miembros del Consejo están bien». Había un oficial de seguridad humano asignado a esa sección. De categoría inferior, recién salido del entrenamiento, de 22 años. Adivinen, 17 muertos. Atracadores. El oficial de seguridad, llamado Marcus Webb, mantuvo el ala entera él solo durante 8 minutos hasta que llegaron refuerzos. Usó una puerta derrumbada como cuello de botella y la convirtió en un campo de batalla.
El mando lo recomienda para la Estrella del Valor. B cerró los ojos. ¿Cuántos humanos tenemos a bordo de esta nave? 47. Diversos puestos, seguridad, médicos, apoyo técnico, intercambio cultural. ¿Y cuántos participaron? ¿Fuerzas hostiles? Todos. Señor, todos los humanos a bordo de esta nave lucharon, incluso el médico personal. La doctora Yuki Tanaka estaba atendiendo a los heridos en la enfermería cuando los saqueadores irrumpieron en esa sección. Mató a 3 con instrumental quirúrgico antes de que llegara seguridad. Instrumental quirúrgico, un bisturí y una sierra para huesos. Específicamente, el informe posterior a la acción describe su técnica como inquietantemente eficiente. Un mensaje sonó en la unidad de comunicaciones de Brad. Alta prioridad del mando de la flota. Lo abrí con temor. Coronel Broques, sus recomendaciones sobre la integración militar humana han sido aprobadas. Con efecto inmediato. Las fuerzas humanas tienen plena autoridad operativa dentro de la estructura militar del acuerdo. Además, el Consejo le ha solicitado que presente una disculpa formal y un reconocimiento a Maya Flores, cuyas acciones de hoy salvaron a aproximadamente 400 efectivos del acuerdo, incluidos 3 miembros del Consejo. Su solicitud de certificación de guardia ápice se aprueba retroactivamente. Felicitaciones por su exitosa evaluación de la capacidad humana. El mensaje terminó con informes de bajas de toda la flota. El ataque Reaver había alcanzado 6 naves simultáneamente. 5 de esas naves habían sufrido pérdidas catastróficas y apenas funcionaban. El Orgullo del Dominio, la única nave con una presencia humana significativa, tuvo la tasa de bajas más baja y la tasa de eliminación hostil más alta de la flota. Brose regresó a donde Maya finalmente estaba permitiendo que los médicos trataran adecuadamente sus heridas. Ella levantó la vista cuando él se acercó, arqueando una ceja en señal de interrogación. «Le debo una disculpa», dijo simplemente. ¿Por llamarme débil? Sí, de cierto modo lo hace. No solo por eso. Por subestimar a toda su especie. Por juzgarlo según sus especificaciones físicas en lugar de su capacidad. Por ponerlo en peligro porque no tomé en serio su efectividad en combate. Maya guardó silencio por un momento, luego se encogió de hombros con su hombro sano. No es el primero, coronel. No será el último. A los humanos se les da bien ser subestimados. Hemos pasado toda nuestra historia evolutiva siendo la especie pequeña, débil y lenta que sobrevivió de todos los modos. Aprendes a usarlo. ¿Cómo? La pregunta salió más desesperada de lo que Bess pretendía. ¿Cómo una especie con tus limitaciones físicas se vuelve tan peligrosa? Porque no nos rendimos, dijo Maya en voz baja. No somos los más fuertes ni los más rápidos ni los más resistentes, pero somos testarudos. Los humanos no nos rendimos nunca. Puedes derribarnos y nos levantaremos. Puedes herirnos y seguiremos luchando. Puedes matarnos y otros lo recordarán y volverán con más fuerza. Hemos pasado 3 millones de años aprendiendo a matar cosas que sin duda deberían poder matarnos. Es básicamente nuestra principal característica de supervivencia en este momento. Hizo una mueca cuando el médico terminó el último punto en su hombro. Además, somos muy buenos guardando rencor. Esos saqueadores dañaron mi nave, mi tripulación. Así que me aseguré de que entenderían que fue una mala elección de vida. Brad se encontró sonriendo. Una risa de verdad esta vez, no burlona. El Consejo ha aprobado tu certificación de guardia ápice. Estás oficialmente reconocido como élite. Genial. ¿Eso incluye mejores aposentos? Porque el mío ahora tiene un agujero. Arreglaré algo. Maya, una pregunta más. Rayos. Si eres tan peligroso y los demás humanos a bordo son similares, ¿cómo son los verdaderos especialistas en combate militar humano? ¿Los que no están aquí para un intercambio cultural? La sonrisa de Maya fue lo suficientemente aguda como para romper el ambiente. Coronel, todos los que tiene conocido hasta ahora somos los amables. Somos los que envían por diplomacia, para ella. Uniforme. Sus heridas vendadas pero no la detuvieron. No podía dormir, dijo. Supuse que tú también estarías despierto. La adrenalina tarda un poco en quemarse después de la acción. Adelante. Se acomodó en una silla frente a él, moviéndose con esa misma fluidez que era a la vez elegante y vagamente amenazante una vez que sabías lo que podía hacer. Quería agradecerte, dijo Brad. Salvaste vidas hoy. Probablemente salvaste la nave. Solo hice mi trabajo. Eso es lo que hacen los soldados. No así. No con esos resultados.
Maya se quedó callada por un momento. ¿Sabes cómo llaman los humanos a nuestro planeta natal, coronel? Tierra. Suena bonito, ¿verdad? Pacífico. Pero es un mundo de pesadilla para la mayoría de los estándares galácticos. Variaciones extremas de temperatura, clima violento, actividad tectónica, miles de especies de plantas y animales que pueden matarte, enfermedades, parásitos, depredadores. Los humanos evolucionaron en peligro constante, así que aprendimos a ser peligrosos. Se miró las manos, todavía magulladas por la lucha. Cada especie tiene lo suyo, ¿verdad? Algunas son fuertes. Algunos son rápidos. Otros son inteligentes. Los humanos son persistentes. Somos la especie que observó a los mamuts y dijo, los perseguiremos hasta que se desplomen de agotamiento y luego los mataremos. Somos la especie que aprendió a lanzar piedras con tanta precisión que podía matar a distancia. Somos los que decidimos que el fuego era una herramienta, no solo una amenaza. Aprovechamos cada desventaja y la convertimos en una ventaja. Eso es aterrador. Sí, Maya estuvo de acuerdo. En parte lo es, pero también es por eso que seguimos aquí y por eso seremos buenos aliados, coronel. Porque cuando los humanos nos comprometemos con algo, nos comprometemos por completo. Ahora estás atrapado con nosotros. Bro se encontró sonriendo. He hecho alianzas peores. Se sentaron en un cómodo silencio por un rato. Dos soldados de mundos diferentes procesando la violencia del día y lo que significaba para el mañana. Finalmente, Maya se puso de pie. Duerme un poco, coronel. Mañana tienes que presentarle al Consejo el papeleo para explicar por qué tu nave insignia tiene 41 enemigos muertos en la sección 12 y un agujero con forma humana en las estadísticas. ¿Qué ganas?, dijo Braques con sequedad. Al llegar a la puerta, él la llamó. Maya, bienvenida a la Guardia Superior. Oficialmente, se giró, con esa sonrisa de confianza intacta. Gracias. Intenta no arrepentirte. Tras irse, Brad volvió a ver las imágenes de la arena y observó a Maya abatir a los idiotas con técnica y precisión. Sabiendo ahora lo que él desconocía entonces, se había contenido, siendo educada, demostrando la habilidad justa para aprobar la certificación sin revelar su verdadero peligro. Los humanos habían enviado a sus mejores hombres, tal como él les había pedido. Simplemente había sido demasiado arrogante para reconocerlo. Su unidad de comunicaciones emitió un pitido. Mensaje de Kelor. Señor, la información preliminar sugiere que el ataque de los Reaver no fue aleatorio. Fueron contratados. Alguien quería probar la capacidad de respuesta del acuerdo y atacar a personal de alto valor. Estamos considerando un posible preludio de un conflicto mayor. Braques leyó el mensaje 2 veces y luego miró las listas de despliegue. 47 humanos en su nave insignia, 300 millones en su ejército, miles de millones más en su civilización. Si alguien planeaba una guerra contra el acuerdo, acababa de cometer un grave error de cálculo. Le había dado a la humanidad una razón para luchar. Y como Maya había demostrado con tanta eficiencia, eso era lo último que uno quería hacer. Empezó a redactar recomendaciones de despliegue, asegurándose de que cada nave del acuerdo tuviera personal humano integrado en su estructura de mando. No porque las regulaciones lo exigieran, sino porque después de hoy, comprendió algo fundamental. Los humanos no te hacían más débil, te hacían letal. Y en una galaxia aparentemente más peligrosa de lo que nadie creía, eso era exactamente lo que el acuerdo necesitaba. La historia del humano débil que lo humilló en la arena y luego salvó su nave se difundiría. Otras especies la oirían. Algunas aprenderían la lección correcta, otras no. Braques casi sintió lástima por ellos. Pero sobre todo estaba agradecido de que cuando comenzara la verdadera lucha, la humanidad estaría de su lado porque había visto lo que le hacían a los enemigos y nunca quiso estar en el lado receptor de la guerra humana cuando dejaran de ser educados.